Usted es licenciado en Biología por la Universidad de Santiago, MBA por la IE Business School y doctor en Gestión de Sistemas de Información por la Universidad de California en Los Ángeles, haciendo también estudios postdoctorales en Harvard Business School. ¿De qué manera le ha ayudado y preparado su formación para su ocupación actual como Senior Advisor de Información y Transformación Digital en la IE Business School? Bien, a ver, es una evolución un poco rara porque yo empecé en biología y lo que me pasó es que después de biológicas me di cuenta de que realmente lo que me diferenciaba era el uso de un ordenador. O sea, en la época en la que yo empecé a utilizar un ordenador, muy poquita gente utilizaba un ordenador. Con lo cual, cuando llegué a hacer el máster a Madrid, al IE, pues lo que me encontré es que era como una ventaja muy importante el poder hacer cosas con un ordenador cuando muy poca gente lo sabía utilizar. Con lo cual, pues, ¿qué pasó? Pues me ofrecieron quedarme ahí dando clase y a partir de que empecé ahí a dar clase me di cuenta de que dar clase era algo que me gustaba, que me parecía muy interesante, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, pues mi siguiente especialización, que fue el doctorado, ya fue directamente en tecnología, en innovación, en cosas más relacionadas con eso y menos con la biología. Realmente nunca sabes, o sea, la biología sigue ahí, la sigo utilizando para algunas cositas, pero lo que más utilizo ahora son las cuestiones relacionadas con innovación, con biología, con tecnología. Usted se dedica principalmente a informar a las personas en sus clases a través de blogs y sus artículos y charlas sobre las oportunidades y peligros de la innovación tecnológica y el Internet desde sus inicios. ¿De qué forma ha cambiado la tecnología e Internet desde que usted comenzó hasta ahora? Hombre, al principio tenías que ser muy friki para entenderlo y para utilizarlo. Tenías que saber, pues, mantener un servidor y tenías que saber HTML y CSS y Java y cosas de lenguajes de programación para poder crear tu contenido en Internet. Y hoy en día realmente cualquiera puede crear contenido en Internet. Te abres una cuenta en una red social, que lo haces en 2 minutos y ya estás creando contenido en Internet, ¿no? Para que todo el mundo, si quieres, lo pueda ver. Entonces, la gran diferencia es eso, es que las barreras de entrada pues han bajado mucho. Antes tenías que ser un friki, ahora lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y mi última pregunta, como usted dice en una de sus publicaciones, Internet ha cambiado y puede suponer problemas para niños de nuestra edad, aunque también podemos aprender mucho de la red. ¿Qué oportunidades y peligros son los más frecuentes y cuáles cree que nos podrían afectar más? A ver, las oportunidades es que realmente Internet es una ventana a toda la información del mundo. Y esto es una gran oportunidad que antes pues la información la teníais pues en el libro de texto o en la biblioteca y había que ir a por ella y ahora pues eso, la tecleas en una ventanita y te la da automáticamente, ¿no? Esa oportunidad de acceder a toda la información del mundo también es un peligro, porque se accede a información que es muy buena y a información que es muy mala y muy absurda y falsa en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es fundamental que aprendáis a diferenciar entre la información que vale la pena y la información que directamente pues, puedes prescindir de ella porque es mala, porque es falsa, por lo que sea, ¿no? Y a eso la única forma de aprender es usándolo. O sea, la única forma de aprender a utilizar bien Internet es usando Internet. Es utilizando, o sea, yo lo que compruebo es que la gente a la que yo doy clase, que son pues alumnos de universidad o de máster, están con esto en la mano todo el día utilizándolo en todo momento. Por lo tanto, lo interesante sería que vosotros también estuvieseis ahí, que vosotros pudieseis estar en clase con esto encendido y accediendo a la información en todo momento para que pudieseis aprender a diferenciar buena información de mala información, ¿no? Sin embargo, no sé en vuestro caso, pero en la mayoría de los colegios no dejan utilizar el móvil. Con lo cual, claro, no aprendes bien a utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los peligros? Los peligros es que utilicéis Internet sin que alguien os forme bien en cómo utilizarlo y en cómo entender bien lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. En muchos colegios. Usted en uno de sus artículos hace una comparación genial entre los que alertan del peligro de las redes sociales y los que alertaban de los peligros en el tren cuando se inventó. También dice que es posible frenar la evolución de las redes, como lo que fue hacerlo con el tren. ¿Cómo podemos los niños y los adultos hacer que las redes sociales no sean un problema y aporten a nuestra vida? Yo creo que lo importante es que las utilicéis desde relativamente pronto para aprender qué es lo que ofrecen y qué es lo que no ofrecen. O sea, ¿qué pasa con la gente de vuestra edad? Pues que tendéis a pensar que
que la tecnología, que la inventamos más bien gente de la que estáis utilizando, la inventamos más bien gente de mi edad que de la vuestra, ¿no? Es algo que vosotros ya sabéis utilizar desde el principio, porque nacisteis con ella y todo esto. Y en la práctica acabáis utilizando muy poquitas cosas para muchas cosas. O sea, muy poquitas redes sociales, por ejemplo, para un montón de cosas, ¿no? Y eso no es saber tecnología, eso es usar un par de herramientas, ¿no? Entonces, en la práctica lo que hay que hacer es introducir la tecnología en vuestra educación. Que yo os pueda decir, oye, pues si vamos a estudiar, no sé, historia, pues que podáis buscar por vuestra cuenta en Internet y encontrar lo que sea, ¿no? Y hablar con otras personas en una red social sobre eso, ¿no? Pero de esa manera, utilizándolo más a menudo, es cuando se aprende a utilizarlo, ¿no? Pues yo creo que lo importante es que lo uséis cuanto más sea posible para poder daros cuenta de lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo vosotros mismos. Parece que es muy difícil establecer los límites de lo que es un uso normal de la tecnología e incluso se puede llegar a ser adicto. ¿Cuál cree usted que son los límites máximos de uso de la tecnología para que sea útil y saludable y qué tipo de usos debemos de evitar? Hombre, yo creo que hay que evitar los usos obsesivos. Cualquier cosa obsesiva es mala. O sea, si te gusta jugar al fútbol, pues hombre, está muy bien, juegas al fútbol, ¿no? Pero en el momento en que por jugar al fútbol dejas, por ejemplo, de ir a clase, eso es malo. En el momento en que por jugar al fútbol dejas de ver a otros amigos que no sean con los que juegas al fútbol, seguramente eso es malo, ¿no? Entonces, estamos un poco en lo mismo. Internet es muy bueno porque lo vas a utilizar a lo largo de toda tu vida para un montón de cosas. Lo más normal será que cuando tengas un trabajo utilices Internet para casi todo, ¿no? Para un montón de cosas. Pero si por usar Internet vas a dejar de estudiar, de hablar con tus padres durante la cena o de, yo qué sé, ¿no? De muchas otras cosas, eso ya te marca un comportamiento obsesivo que deberías evitar, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciarlo de esa manera. Y mi última pregunta. He visto que ha escrito también sobre la cantidad de datos que obtienen las plataformas y las empresas de nosotros a través de lo que hacemos en Internet. ¿De qué modo nos ayuda y nos ayudará a mejorar lo que nos ofrece la tecnología y de qué manera puede también ser un peligro que grandes empresas controlen todos nuestros datos? Hombre, yo creo que lo que tenéis que hacer es intentar entender qué grandes empresas son esas y qué hacen, de qué viven, cómo ganan su dinero. Os puede gustar mucho Instagram, os puede gustar mucho TikTok, pero tienes que entender que detrás de Instagram hay una empresa que está intentando saber todo lo que puede de ti para ponerte los anuncios en los que sea más fácil que hagas clic, ¿no? Y que detrás de TikTok pues está una empresa china que lo que le interesa es que, pues eso, que te llegue un montón de información para entender cómo llegar a ti a través de la publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que entender qué le estás contando a esas compañías, qué saben esas compañías de ti y de esa manera entender pues qué es lo que pretenden, porque claro, lo que pretenden no es simplemente divertirte ofreciéndote vídeos de coreografías o de tal, ¿no? Lo que pretenden es que compres cosas, ¿no? Y esa es su forma de conseguirlo. Entonces, intentar entenderlo es que alguien te cuente qué empresas están ahí. Facebook ahora se llama Meta y dicen que en el metaverso va a tener mucho éxito de aquí en adelante. ¿Qué puede ofrecer este mundo virtual tanto como para la vida cotidiana o los negocios como para la escuela? Hombre, lo que puede ofrecer es un entorno pues, tridimensional, inmersivo, en el que te metes y te olvidas de lo que tienes alrededor, básicamente, ¿no? O sea, tú te pones estas gafitas, ¿y qué pasa en el momento en que te pones estas gafitas? Pues que pasas a estar, por ejemplo, en un sitio así de este tipo, en el que puedes moverte, ¿no? Y puedes ver a otras personas que no están contigo. Es un poco desconcertante a veces. Si en el metaverso llega alguien y te ofrece un pedacito de pizza y te hace así con el pedacito de pizza, es muy normal que tú eches la mano al pedacito de pizza, cuando en realidad tú sabes perfectamente que ahí no hay ni pizza ni nada porque estás solo en tu habitación, ¿no? También es normal que te pongas a caminar con las gafas puestas y de repente te pegues un leñazo contra una pared, porque no sabes que eso está ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese tipo de cosas, ¿qué son? Pues son una forma, si quieres, mejorada de relacionarte con otras personas. Imagínate que en vez de estar tú y yo hablando a través de esta cámara, estuviéramos con unas gafitas puestas y me estuvieras viendo como si estuviera delante de ti, ¿no? Eso es lo que mejora, ¿no? ¿Qué peligro tiene? Pues hombre, que una persona que a lo mejor en su vida normal pues no está muy a gusto consigo mismo y le cuesta mucho, no sé, encontrarse, no sé, pues
a gusto en general, de repente se pone las gafitas y es el príncipe que mata al dragón y conquista a la doncella, ¿no? ¿Cómo convences a esa persona para que se desconecte, para que salga del mundo virtual, ¿no? Acabo de entrar en quiebra el Silicon Bank y pone en deuda la seguridad del sistema bancario. ¿De qué modo podría la tecnología evitar estos problemas y cómo serán de seguras las transacciones con sistemas como blockchain? ¡Wow! Buena pregunta. Esa es complicadita, ¿eh? Pues mira, blockchain lo que hace es permitirte inventar el dinero de otra forma. O sea, el dinero que usamos, ¿qué le pasa? Pues que es un dinero que nos lo da un banco central, un gobierno, ¿no? Y el gobierno puede tomar muchas decisiones. Por ejemplo, todos seguramente sabéis que los tipos de interés están subiendo. ¿Qué pasa cuando suben los tipos de interés? Imagínate, hay gente que tenía su hipoteca y que de repente no la puede pagar porque han subido los tipos de interés y se la han puesto más cara. Imagínate que de repente por eso alguien va y pierde su casa porque no puede pagar su hipoteca, ¿no? O que tienes un dinero y como la inflación está alta, ¿qué pasa? Que tu dinero va perdiendo valor, ¿no? Entonces, blockchain te permite, ¿no?, inventar un dinero que no dependa de ningún gobierno, que dependa de sí mismo, que dependa de un algoritmo, que dependa solamente de la matemática. Pues claro, tú no tienes por qué confiar en tu gobierno te parecerá mejor o peor, pero el dinero pues depende de él. ¿Podemos crear un dinero que no dependa del gobierno? Que sea solamente dependiente de las matemáticas, de lo que el algoritmo diga, pues esa es la ventaja. En su libro Viviendo en el futuro, afirma que la educación del futuro deberá generar habilidades, aptitudes y actitudes que faciliten elementos como la capacidad de trabajar en grupo, la posibilidad de desarrollar los diferentes tipos de inteligencia, las habilidades de comunicación, la empatía y sobre todo el pensamiento crítico. ¿Qué diferencias hay entre esa propuesta y la educación actual? ¿Y cómo cree que llegaremos a lograr esos objetivos? Pues yo creo que la educación actual sigue teniendo mucha obsesión con que nos aprendamos cosas de memoria. Y hoy en día aprenderte cosas de memoria ya no es tan necesario, ¿no? Porque realmente cuando necesitas saber algo, ¿qué haces? Pues lo preguntas en un buscador, ¿no? Entonces, las cosas que te aprendes de memoria, ¿por qué te las aprendes? Pues o bien porque las usas mucho, o bien porque las consideras muy importantes, o bien porque las acabas de ver, ¿no? Esas son las cosas que te vas a aprender de memoria, las cosas más recientes, las cosas más frecuentes, las cosas de más valor, ¿no? El resto, pues seguramente en vez de estudiarlo así de memoria, con los codos y tal y cual, podríamos intentar aprenderlo de otras maneras, de maneras más prácticas, ¿no? Entonces, pues seguramente el que aprendáis a utilizar las herramientas necesarias para ello es muy positivo. Aquí estáis utilizando una videoconferencia y seguramente durante la pandemia también la utilizasteis y es muy bueno que tengáis soltura porque es muy posible que cuando trabajéis más adelante necesitéis una videoconferencia, ¿no? Pero claro, una cosa es usar una videoconferencia sin más y otra cosa es usarla con un poquito más de refinamiento, ¿no? Si yo ahora quiero decir, pues voy a hablaros del pasado, pues digo, hala, me voy al pasado y me pongo aquí en blanco y negro, ¿no? O no sé, pues os voy a hablar pues del futuro y si os quiero hablar del futuro, pues me meto aquí en una bola de cristal y os hablo desde la bola del cristal hablando del futuro, ¿no? Pues estos son truquitos tontos que te ayudan a hacer más entretenido la videoconferencia, ¿no? Entonces, pues claro, son cuestiones que el aprender a utilizarlas te permite encontrarte más cómodo en este medio, ¿no? Y por lo tanto son buenas, son positivas. En estos momentos, la inteligencia artificial está evolucionando muy rápidamente y se pierden muchos empleos con el uso de robots en empresas como las automovilísticas. ¿De qué manera podrían llegar a sustituir completamente a los trabajadores e incluso a los profesores en las escuelas? En estos momentos, la inteligencia artificial está evolucionando muy rápidamente y se pierden muchos empleos con el uso de robots en empresas como las automovilísticas. ¿De qué manera podrían llegar a sustituir completamente a los trabajadores e incluso a los profesores en las escuelas? Hombre, yo creo que lo que va a pasar es que habrá cada vez más trabajos que es capaz de hacerlo, pues eso, un algoritmo, una inteligencia artificial, un robot, lo que sea, ¿no? Y eso lo que hace es, por un lado, generar otros puestos de trabajo. Alguien tiene que programar esos algoritmos, alguien tiene que fabricar esos robots, alguien tiene que... Entonces hay trabajos que hoy en día pues seguramente tienen poco sentido o son muy aburridos y que serán trabajos de otro tipo más adelante, ¿no?
También tendrá otra consecuencia, y es que seguramente tendremos más tiempo libre. Si hay más cosas que las hace un robot, un algoritmo, etcétera, pues a lo mejor no tenemos que trabajar 8 horas todos los días, 5 días a la semana. A lo mejor trabajamos menos. O a lo mejor tiene que trabajar menos gente y hay que pensar cómo mantenemos a la gente que no trabaja, ¿no? Cómo hace la sociedad para mantener a los que no tienen un trabajo porque no es necesario que trabajen, ¿no? A lo mejor en el futuro puedes vivir de hacer cosas que hoy en día no son un trabajo, como ser creativo, escribir poesía o hacer cosas que a lo mejor pues no son. Hoy es muy difícil vivir de ellas y a lo mejor más adelante, como tenemos más tiempo libre, podemos vivir de ellas, ¿no? La sociedad va a cambiar mucho en ese sentido, pero es algo que no se puede evitar. La sociedad siempre cambia con la tecnología. Usted ha comentado que la tecnología llegará a sustituir al combustible, la gasolina, el gasoil y el carbón. ¿Cuál sería el límite de esta evolución y cómo se llevaría a cabo? No creo que haya un límite. Hay gente que dice que es imposible que todo sea eléctrico y siempre vamos a tener que quemar cosas. Yo no lo creo. O sea, yo no lo creo y mi padre trabajaba en la refinería de La Coruña. O sea, que fíjate, o sea, yo he vivido del petróleo hasta que salí de casa. Hasta que salí de mi casa hace 30 y tantos años, pues lo que se comía en mi casa venía de una refinería, venía del dinero que mi padre ganaba refinando petróleo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy en día sabemos que quemar cosas no es bueno y que quemar cosas genera CO2, que quemar cosas genera efecto invernadero, genera cambio climático, emergencia climática. Entonces tenemos que cambiar de tecnología. También sabemos que el Sol todos los días deja caer suficiente energía sobre el planeta como para hacer lo que nos dé la gana. Y que para los momentos en los que el Sol no está, por la noche, por ejemplo, o cuando hay nubes, tenemos otras posibilidades. Podemos guardar la energía en baterías, podemos guardarla en un montón de formas, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un límite. Yo creo que lo que tenemos que hacer es convencernos de que la tecnología que hemos utilizado hasta ahora y que nos ha venido fenomenal, porque, oye, antes de tener los combustibles fósiles éramos todos mucho más pobres, nos moríamos mucho antes, teníamos mucha menos riqueza, etcétera, pero que hemos llegado al límite de esa tecnología, porque si la seguimos utilizando destrozamos el mundo. Entonces tenemos que cambiarnos de tecnología y la siguiente que viviremos serán las tecnologías basadas en la electricidad, solar, viento, etcétera. Muy buenas tardes. Entre muchos de los problemas que existen en Internet están el phishing o el doxeo. ¿Cómo debemos evitar estos casos y cómo los gestores de la red deben actuar? Hombre, yo creo que los gestores de la red deben actuar rápido. O sea, ante una denuncia deben hacer algo relativamente rápido, porque si no, ya sabes, ¿no? Lo que te hagan, lo que te solucionen cuando ya has sido víctima, cuando ya te ha pasado algo, es mala solución, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que evitar nosotros? Con cultura. O sea, desarrollando, o sea, estando muchas veces en situaciones en las cuales eso podría pasar, pero si crees que te está pasando, tienes a quien consultarlo, tienes a quien preguntarle. Si lo piensas, pasa una cosa, y es que muchas veces en estas cosas de tecnología, los expertos en casa sois vosotros. Muchas veces vuestros padres están más perdidos que vosotros. Entonces, es responsabilidad de los padres estar lo suficientemente preparados como para poder responder a vuestras dudas. Porque tú seguramente la duda de un juego online que te pase algo, pues no sé si se las preguntas a tus padres, pero seguramente no. Porque sabes que tus padres no juegan a ese juego online, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que los padres lo que tenemos que hacer es educarnos y jugar en los mismos sitios que jugáis vosotros o usar las mismas herramientas que usáis vosotros como mínimo para saber responder a vuestras preguntas y a vuestras dudas. Muchas gracias. A ti. En muchos colegios usar el teléfono móvil está prohibido. ¿De qué modo cree que en el futuro todas las escuelas usarán el teléfono móvil o el ordenador en la mayoría de asignaturas y qué beneficios tendrá? Te puede influir de muchas maneras. O sea, realmente imagínate que tú una red social, la red social tú le estás dando un montón de datos, no solo los datos que le cuentas. Tú cuando entras en una red social le dices, oye, soy pues, de sexo femenino, tengo estos años, tengo esta edad o mi fecha de nacimiento, tal. Esa es la información que se llama explícita. Tú le explicitas a la red social quién eres, tal, subes una foto, etcétera, etcétera. Hay otra información que es la información implícita, que es como tú clicas en determinadas cosas, la red social sabe qué cosas te interesan, qué temas te interesan, ¿no? Entonces, claro, de la información implícita se puede saber un montón de cosas más de ti y eso pues, se puede utilizar de formas, eso, para intentar influirte de muchas maneras, ¿no? También está la información que otros suben sobre ti.
¿no? Si de repente van los compañeros tuyos y suben fotos que a ti no te gustaría que se compartiesen, pues esas fotos están ahí y a lo mejor en el futuro alguien puede encontrar esas fotos y decir y encontrar esa parte que tú no querías que se enseñase de ti, ¿no? Pues tú en determinadas, no sé, haciendo en una fiesta, haciendo yo que sé qué cosas, ¿no? Y dicen, pues hombre, esta persona pues no es seria, ¿no? Es un poco una estupidez si lo piensas, porque todos tenemos derecho a divertirnos. Pero hay gente que puede pensar, si está la red social llena de fotos de esta niña haciendo, yo qué sé, tonterías, pues puedo pensar que es tonta, cuando en realidad estaba divirtiéndose simplemente, ¿no? Pero influye. Entonces tienes que pensar qué ofrece la red de ti a alguien que busque tu nombre, ¿no? Entonces, comprobar lo que hay y tomar decisiones sobre lo que quieres que esté y lo que no quieres que esté. ¿De qué modo usted cree que los datos que tienen las redes sociales pueden llegar a un punto en el que sean peligrosos y cómo nos influirán personal y profesionalmente en el futuro? Te puede influir de muchas maneras. O sea, realmente, imagínate que tú en una red social, la red social tú le estás dando un montón de datos, no solo los datos que le cuentas. Tú cuando entras en una red social le dices, oye, soy pues, de sexo femenino, tengo estos años, tengo esta edad o mi fecha de nacimiento, tal. Esa es la información que se llama explícita. Tú le explicitas a la red social quién eres, tal, le das, subes una foto, etcétera, etcétera. Hay otra información que es la información implícita, que es como tú clicas en determinadas cosas, la red social sabe qué cosas te interesan, qué temas te interesan, ¿no? Entonces, claro, de la información implícita se puede saber un montón de cosas más de ti y eso pues, se puede utilizar de formas, eso, para intentar influirte de muchas maneras, ¿no? También está la información que otros suben sobre ti, ¿no? Si de repente van los compañeros tuyos y suben fotos que a ti no te gustaría que se compartiesen, pues esas fotos están ahí y a lo mejor en el futuro alguien puede encontrar esas fotos y decir y encontrar esa parte que tú no querías que se enseñase de ti, ¿no? Pues tú en determinadas, no sé, haciendo en una fiesta, haciendo yo que sé qué cosas, ¿no? Y dicen, pues hombre, esta persona pues no es seria, ¿no? Es un poco una estupidez si lo piensas, porque todos tenemos derecho a divertirnos. Pero hay gente que puede pensar, si está la red social llena de fotos de esta niña haciendo, yo qué sé, tonterías, pues puedo pensar que es tonta, cuando en realidad estaba divirtiéndose simplemente, ¿no? Pero influye. Entonces tienes que pensar qué ofrece la red de ti a alguien que busque tu nombre, ¿no? Entonces, comprobar lo que hay y tomar decisiones sobre lo que quieres que esté y lo que no quieres que esté. Hasta ahora nos ha dicho como todas las ventajas que pueden aportarnos los robots, pero ¿existen algunos problemas que puedan causar hasta el punto de llegar a ser perjudiciales o hacernos daño como en algunas películas? Sí, pero, a ver, la idea de que un robot aprende a ser malo es bastante absurda, porque en realidad un robot lo programamos los humanos y le introducimos las restricciones para que no sea, digamos, dañino, ¿no? En principio, un ataque humano. Eso que estás más o menos comentando tiene que ver con lo que se llama la hipótesis Terminator. No sé si visteis Terminator, ¿no? Pero es una película en la que una inteligencia artificial se vuelve mala y decide que lo que tiene que hacer es eliminar a la humanidad. Eso no puede ocurrir, porque no hay ningún robot que como tal sea inteligente. Un robot es capaz de hacer aquello que le han programado, no de aprender, digamos, no de pensar por su cuenta, ¿no? Hay otros ejemplos, los robots que montan coches, por ejemplo, ¿no? Estos brazos robóticos que hacen así que montan el coche. Pero, hombre, esos robots no tienen sensores para saber si hay un humano en medio. Con lo cual, si el robot tú le has dado la orden de que vaya y suelde el tornillo que está aquí, si tú estás en medio, pues te puede matar, lógicamente. Entonces, ¿qué se hace ahora? Pues se tiende a sensorizar los robots para que sean conscientes de que hay humanos alrededor. Y si ven un humano, pues no le den un leñazo o no intenten soldar a través del humano, ¿no? Que sería bastante doloroso. Entonces es un poco esa idea. ¿Hasta qué punto puede llegar la tecnología a influir en la sociedad y cuáles son los cambios que puede producir en esta? Muchísimos. Piensa que la tecnología es lo que define al hombre, lo que separa al hombre del resto de especies, ¿no? O sea, ¿por qué la edad de piedra se llama edad de piedra? Porque fue la edad en la que el hombre aprendió a gestionar la tecnología de la piedra. Y si te fijas, hay una época de la piedra tallada, que era cuando los hombres lo único que sabían hacer era darle golpes a una piedra para hacer con ella un borde que cortaba, ¿no? Y la piedra pulimentada.
¿no? El paleolítico y el neolítico. En la piedra pulimentada aprendimos a frotar la piedra una contra otra para hacer ¿no? Son distintas tecnologías, ¿no? Llegó la edad de los metales. Pues el hombre aprendió a hacer metales y le llamamos la edad de hierro, la edad... Pues ¿esta qué edad es? Esta será la edad del ordenador, o la edad de la tecnología, o será la edad de la inteligencia artificial. La tecnología siempre cambia la sociedad. Entonces, ¿hacia dónde va la sociedad con esa tecnología? No hay forma de saberlo, pero lo que no es posible hacer es eliminar la tecnología. En estos últimos años se ha producido un gran aumento de las fake news, es decir, de las noticias falsas. ¿Qué consejos nos daría para diferenciar las noticias que dicen la verdad de las que no? ¿Y qué riesgos tiene creernos estas noticias falsas? Hombre, los riesgos son claros, ¿no? Que acabas desinformada, acabas creyendo, pues eso, cualquier tontería, cualquier barbaridad, ¿no? Y muchas veces esas cosas que lees te influyen en lo que haces, o en lo que te gusta, o en lo que no te gusta, ¿no? Lo peligroso es eso, es que tú te dejes influir por cosas que simplemente son mentira y que están muchas veces preparadas para intentar influir a la gente. ¿Cómo puedes intentar evitarlo? Pues tienes que desarrollar tu sentido crítico. La primera cuestión del sentido crítico es decir, cuando tú ves algo y te sorprende muchísimo, seguramente es bueno que lo busques, que investigues un poquito más. Porque si te sorprende tanto es porque algo te están contando que si no habías visto nunca, ¿no? No quiere decir que no haya cosas que te puedan sorprender. Oye, sí, siempre hay cosas que te pueden sorprender. Pero cuando veas cosas que son pues, muy raras, investiga un poquito más, seguramente antes de compartirlas o antes de creértelas del todo, ¿no? Como ha dicho anteriormente, a nuestras edades experimentamos más con las redes. Aparte de una buena formación en la tecnología, ¿qué crees que deberíamos tener en cuenta y por qué? Creo que deberíais tener en cuenta. Pues creo que deberíais tener en cuenta que la tecnología cambia constantemente y que la herramienta que estáis utilizando hoy y que os encanta por lo que sea, la red social que os guste o el sitio donde pues la herramienta que utilizáis para hablar unos con otros, tal, que seguramente dentro de muy pocos años será distinta. Y será otra, porque estamos cambiando de herramientas todos los días. Yo como profesor de innovación cambio de herramientas cada poco tiempo para ponerme yo el cerebro suficientemente preparado, suficientemente plástico, para darme cuenta de que no voy a hacerlo todo con la misma herramienta, seguro, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, tened en cuenta que la herramienta que estéis usando ahora para muchas cosas, dentro de 3 años o 2 años, a lo mejor os parece una estupidez, de mucho cuidado, y pensáis, joder, lo que usaba yo, las tonterías que usaba yo cuando era pequeño, ¿no? Pensad que las cosas cambian muy rápido y que para vuestros padres Facebook era una red social muy interesante, en la que se enteraban de todo lo que hacían sus amigos, y para vosotros Facebook es una herramienta de viejos, donde no os metéis nunca, ¿no? Entonces, pues las cosas cambian así de rápido. Y ya para terminar, si miramos hacia el futuro, ¿cuáles son los principales retos de la innovación tecnológica en los próximos años? Retos de la innovación tecnológica, una pregunta importante. Yo creo que el que nos encontremos a gusto con la tecnología, yo creo que el principal reto es que seamos capaces de encontrarnos a gusto con la tecnología y a gusto con otras circunstancias en las que vivimos, como el planeta. O sea, el mayor reto de la tecnología es que seamos capaces de apartar la gasolina, el gasoil, los combustibles fósiles, el carbón, que están envenenando el mundo, y seamos capaces de crear un mundo limpio, ¿no? En el que tú puedas ir en coche, pero como el coche es eléctrico no contamina, en el que tú puedas calentar tu casa, pero como la calefacción no será pues, de gas o de carbón, pues tampoco contamina. Crear un mundo en el que pasemos de una tecnología que ha sido muy importante, pero que contaminaba mucho, a una tecnología mucho más limpia. Muchas gracias. Ahora